¿Qué recordamos de la clase pasada? Ujú. Después, excelente. ¿Qué más? Sí, sí. Por sus luchas, largas luchas, ¿verdad? Y empiezan a tener lento. Fue una lucha de siglos que tuvo su resultado, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esos resultados? ¿Cuáles fueron? Ocupar cargos. Bueno, ese era el punto principal del porqué de las luchas, ¿verdad? Muy bien, entonces, recordar un poco cuáles son los temas de esta república. La república aristocrática y sus instituciones, las mutaciones del sistema y conquistas plebeyas, estas son las dos partes que dimos, ¿verdad? Las nuevas magistraturas, que es hablar un poco de lo que es el cursus honorum, la organización militar, la expansión de Roma, que significó la conquista de Italia, las guerras púnicas y el dominio del mar Mediterráneo. Hasta ahí la intención de llegar hoy, ¿verdad? Vamos a ver si es que alcanzamos. Luego vienen las consecuencias de las conquistas en todos los órdenes. Vamos a hablar después de las guerras médicas también. La religión romana durante la República, la crisis del sistema republicano, entre ellas las reformas de los hermanos Graco, las guerras civiles, la dictadura de Julio César y lo que fue el fin de la República. Vimos nosotros en la clase pasada una pequeña introducción de lo que fue la República. Sabemos que es desde el año 509 al 27, ¿verdad? Y también hablamos de un aprovechamiento de los patricios por parte de la coyuntura, porque la coyuntura fue favorable, ¿verdad? Después de la expulsión del último rey. Entonces, lo que ellos hacen es la república, la cosa pública, ¿verdad? Instituyen este régimen. Entonces, ¿cómo inicia este régimen? Con dos cónsules. ¿Quiénes ayudaban a esos dos cónsules? Los cuestores o ministros de Hacienda. Entonces, Roma estuvo siempre dominada por un reducido número. Ese reducido número es de las familias patricias, que tenían esos directos accesos a los cargos públicos, ¿verdad? Ahora, esta familia patricia tenía una clientela. ¿Qué era la clientela? Porque son cuatro clases sociales, como les dije: patricios, clientela, plebeyos y esclavos. Entonces, la clientela es la que estaba entre los patricios y entre los plebeyos, están en el medio. ¿Por qué? Porque este conjunto de personas establece una relación de fidelidad, de confianza, porque buscan la protección por parte de los patricios, especialmente en el área judicial. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué hace el patrón? Asegura la existencia social y económica de este cliente. Ahora, ¿quiénes eran los clientes? Los clientes no eran tampoco cualquiera, ¿verdad? Eran personas, por ejemplo, como terratenientes, comerciantes, armadores, es decir, personas con un capital también formado, ¿verdad? Propietarios de manufacturas, banqueros, entre otros. Hablamos también de lo que fue la evolución del sistema político romano. ¿Cuál era la diferencia entre monarquía y república?
Muy bien. ¿Y cuál es? ¿Dónde se distribuyen los poderes y dónde se concentran los poderes? Sí, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Entonces, esa es la respuesta acertada, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes eran los magistrados o magistratus? Cargos elegidos anualmente, es decir, cada año por todo el pueblo. Ahora, ¿qué recaía sobre esta magistratura? La ejecución de leyes y las resoluciones senatoriales, entre otras cosas. Entonces tenían para todos estos fines, por ejemplo, la administración de guerra, si aceptaban o no, tenían amplios poderes. Estos poderes se llamaban, en lo que es el ámbito militar, el imperio. ¿Cuál era la edad mínima para alcanzar el consulado? La de 43 años. ¿Por qué? Habíamos visto nosotros en la clase pasada que pasaban por todo un sistema, por toda una carrera política. ¿Cuál era el primer eslabón para hacer esa carrera política? Los cuestores. Y después, que son como cuatro, y después llegan a cónsules, ¿se acuerdan? Sí. Después, sí, tribunos de la plebe. Ellos conquistaron mucho más tarde, pero sí, también llegaron, por supuesto. Entonces, acá tienen ustedes lo que es el sistema político de lo que fue la República Romana, ¿verdad? Cuestor, iniciamos con Cuestor. ¿Se acuerdan de este cuadro, verdad? Dos era dos personas, después sube a 20 personas. Tribuno de la plebe, iniciaron con dos personas, después van a 10 personas. Y así sucesivamente. Después llegamos a lo que es la parte de senador, porque para llegar al senado tenían que haber pasado por todos estos escalones. Por eso es que a los 43 era el año para poder, digamos, ser cónsul, ¿verdad? Senadores, ¿cómo iniciamos? Con 300, 600 con Sila y se termina en 900 con César. ¿Verdad? Bien, ¿cómo elegía a los magistrados el pueblo? ¿Por qué decíamos que elegía de manera indirecta? Porque votaban dónde. No todos eran ciudadanos, ustedes saben eso, ¿verdad? Exacto, exactamente, ¿verdad? Dentro de la unidad a la que correspondía, podría ser curia, centuria, tribu. Entonces, esta unidad emitía un voto. Cuando el ciudadano era humilde, eran incluidos en gran cantidad, dice. Y los terratenientes, y un número mayor de unidades. Entonces, la mayor cantidad de gente estaba dentro de pocas unidades. O sea, la gente humilde. ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las decisiones de la Asamblea? Elegir magistrados, sancionar leyes y dictaminar sobre la conveniencia de firmar la paz o declarar la guerra. Bien. Después hablamos de las mutaciones del sistema y conquistas plebeyas. Esta segunda parte, en donde se habla en un principio de que teníamos cuántos por ciento de plebeyos, 98%, frente a un 2% de lo que eran los patricios. Entonces, ¿cuál fue el problema entre patricios y plebeyos? No fue este porcentaje, sino los derechos que tenían los patricios que no tenían los plebeyos, ¿verdad? El plebeyo, por ejemplo, no podía acceder al poder político, cosa que sí ya lo tenía asegurado el patricio, ¿verdad? Entonces, este tipo de exclusiones es lo que incita
a una rebelión plebeya a comienzos del siglo V antes de Cristo. Al lado de estas familias patricias tenemos un gran número de personajes plebeyos, ¿verdad? Que tienen procedencia latina, itálica. ¿Y cómo se enriquecieron? Se enriquecieron a través de adquirieron, dice, un prestigio social similar al de los patricios. Entonces van exigiendo una participación política, así como el acceso a la máxima magistratura. ¿Cuál era la máxima magistratura? Consulado, sí. Y senadores también. Acuérdate, no podían acceder, de hecho no podían no acceder a ningún cargo, ¿verdad? Pero querían acceder a ser senadores, que por supuesto, acuérdate, aparte del consulado, el senador es el órgano más importante de esta república. Entonces, estas luchas dejan entrever los movimientos populares, ¿verdad? Promovidos por familias plebeyas que eran importantes. Culminan con un tribunado de la plebe, el tribunis plebis, ¿verdad? Así como una repartición del poder. Comienza en el siglo V, obliga a los patricios a aceptar la creación de una figura que era el tribuno de la plebe. Así inician. Empiezan entonces una serie de luchas y en el 367, 366 se promulgan las leyes Liciniae Sextiae. Permite a los plebeyos ocupar el consulado, con lo que se rompía entonces definitivamente el monopolio de acceso a la máxima magistratura, donde podían ser también ellos cónsules. Pero, ojo con eso, ellos tenían el tribuno, pero no podían acceder a los otros cargos para llegar a cónsules. Ellos solamente tenían tribuno de la plebe, aquí, ¿verdad? Bueno, seguimos con las resoluciones de la Asamblea de la Plebe. Entonces, era obligado cumplimiento para todo el pueblo ya en el año 287 la Lex Hortensia. Poseían entonces el derecho de prohibir a los magistrados cualquier acción pública e impedir resoluciones del Senado por veto. Tenían aparentemente, ¿verdad?, poder de los representantes de la plebe. La ocupación entonces de una magistratura abriría a los plebeyos las puertas para acceder a la nueva cúpula directiva. Esta cúpula directiva se llama nobilitas. Esto es importante que se recuerden. En el año 376 se eligió entonces al primer cónsul plebeyo. Entonces van teniendo acceso a lo que es el Senado. ¿Cuál es la victoria final? La del 287 a.C., con la aprobación de la ley que estipula las medidas tomadas por el Concilium Plebis. Es decir, todas las leyes que están trabajando este tribuno de la plebe serían vinculantes también para lo que es el gobierno romano. De ello deriva lo que es el plebiscito. Ahora pasamos a nuestro tema de hoy, que es el cursus honorum. ¿Qué es el cursus honorum? La carrera política o escalafón de responsabilidades públicas, ¿verdad? Todo ese paso que dijimos, desde el primer eslabón, que es el ser cuestor, hasta llegar a cónsul. Ese es el cursus honorum. ¿Para quiénes estaba reservado este cursus honorum? Ustedes saben que estaba reservado generalmente para el patriciado senatorial. Bueno, ellos ya tenían un grupo definido de quiénes iban a ocupar esos cargos. Bueno, solamente a quienes debían de temer, a los nobles, dice, de su misma edad.
Entonces, ocupar un cargo público en Roma, ¿qué era? Era un honor. Entonces, como era un honor, estas personas debían de tener ciertas cualidades. Cuando yo digo cualidades, quiero saber qué significa. ¿Quién me puede definir lo que es una cualidad? Puede ser valores, ¿sí? La trayectoria, claro. La actitud o la aptitud, ¿cuál de los dos? La A con P, aptitud. Muy bien. Apto para, ¿verdad? Después, ¿qué más? ¿Le escuché a alguien? ¿Eh? Perdón. Ah, sí, claro. Claro, no, de hecho era Patricio, ¿verdad? O sea, sí, bueno, en este caso hablamos de los patricios. Ojo, patriciado senatorial te dice, ¿verdad? Porque acordate que ya estaba designado. Ojo, en la primera parte del curso honorum ya estaba designado a los patricios, hijos de patricios, de quienes iban a conformar todo ese senado, digamos, ¿verdad? Toda esa carrera política, porque esa carrera política no era para cualquiera, ¿verdad? Sí, claro, claro, súper bien. Entonces, solo los miembros de linajes nobles con clientela podía acceder a esta reelección en cargos públicos. Entonces, estos miembros de élites, es decir, la clientela, junto con los patricios, se ayudaban mutuamente para poder satisfacer esas ambiciones políticas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijimos nosotros en la clase pasada? Vamos a recordar un poquitito. ¿Cómo trabajaba esta clientela? ¿Qué hacía esta clientela por su patrón? Exactamente, hablaba por sus patrones o por las personas que sus patrones le decía que tenía que hablar o tratar de conseguir los votos, ¿verdad? Eso funcionaba también en una clientela. Entonces, a partir de este siglo 3 y 2 antes de Cristo se consolida una jerarquía fija y filiación de cargos. ¿Cuáles son los cargos? Y aquí están: consulado, pretura, edilidad y cuestura, que debían de ser desempeñados por cada político en el curso de su carrera. Es decir, no podían saltar. Tenían que ir paso por paso hasta llegar al consulado. O al menos así debía ser. Y así estaba, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las principales magistraturas romanas? No sé si se ve bien o es muy pequeño. ¿Ven bien ahí? ¿O es muy... ¿Se puede leer? Muy bien. ¿Qué dice? Muy bien. Los cuestores entonces, porque iniciamos con los cuestores. Dice, en un principio eran dos. ¿Y de qué se ocupaban? Ministerio de Hacienda, saben ustedes, ¿verdad? Finanzas. Luego aparecen los ediles. Sí, de las finanzas, súper. Se encargaban de la administración de las ciudades romanas. Luego aparecen los censores. ¿Qué hacía el censor? ¿Qué hace un censor hoy en día? Sí, ¿qué más? Censo. ¿Y para qué sirve el censo? Sí, por supuesto. Claro. Hacemos una lista, ¿verdad? De patricios nuevos o de patricios con mayores de edad o lo que fuera, o que consiguen una nueva casa. Entonces vamos recaudando impuestos y recluta también a la población para el ejército. Hace dos cosas el censor.
Y después, ¿qué hace el pretor? Administra la justicia, ¿verdad? Y por último estaba el cónsul. El cónsul es la primera magistratura de la República. Fueron dos y tenían el ejército a cargo, convocaban asambleas populares y proponían leyes. Entonces, estos senadores que eran confirmados en sus cargos por el pueblo a través de los comicios o las urnas pertenecían a una nobleza y disponían de la red de contactos. Esa red de contactos es la que le ayudaba a llegar, por supuesto, o a ser reelectos, ¿verdad? A llegar a ser senador o a ser reelectos. Entonces, estas aportaciones personales al servicio público les proporcionaba dignidad y prestigio. Por eso es que ellos querían servir, ¿verdad? Hacer ese aporte al servicio para ellos era una cuestión de prestigio, de ser digno. Y acá tenemos una imagen que es bastante viejita, ¿verdad? Pero que me gusta mucho porque se explica y se entiende perfectamente acá. Los patricios, quienes tenían acceso al gobierno y por supuesto al Senado. El Senado, que era la institución más importante de la República. Ahora, por otro lado, le teníamos a los plebeyos que estaban excluidos del Senado, ¿verdad? A lo que llegaron en un buen tiempo fue a ser tribunos de la plebe, defender los derechos de los plebeyos. Ahora, estas dos clases lo que hacían eran los comicios, es decir, elegían a sus magistrados y aprobaban las leyes. Magistrados que poseían estas funciones judiciales, fiscales y políticas. ¿Y cuáles fueron esos tres magistrados? Cónsul, pretor y censor. El cónsul, ¿qué hacía? Mandaba el ejército y convocaba las asambleas. El pretor, que administraba la justicia, y el censor, que controlaba el ascenso de los patricios al Senado. Y como dijimos hace un rato, controlaba también para poder sacar los impuestos, ¿verdad? ¿Se va entendiendo hasta acá? No voy, no voy muy rápido. Ok, porque no me interesa, lo voy muy rápido, es largo. Por otro lado tenemos la organización militar. ¿Por qué se conoce a Roma? Por ser eminentemente bastante guerrero, ¿verdad? Entonces iniciamos esta parte en donde vamos explicando lentamente que los romanos tenían su ideal militar, que se fue formando, ¿verdad? Lentamente. Entonces tomaban ellos constantemente ciudades de sus enemigos. Al tomar la ciudad de los enemigos, lo que le exigían a estas ciudades es aportar soldados para el ejército romano. Es la razón por la cual Roma tenía las reservas inagotables de combatientes. Hacemos acá un breve paréntesis para ubicarnos un poco en los años y hablar de ciertos acontecimientos importantes para poder explicar esta parte, esta organización militar de Roma. Entonces iniciamos con el primer rey. ¿Quién fue el primer rey? Rómulo. ¿Qué hizo este primer rey? Crea lo que son las primeras legiones. ¿Qué hace para crear las legiones en el año 750 a.C.? Divide a los ciudadanos. Entonces, por un lado dice, los hombres fuertes y los que no están aptos para el combate. Esa es la primera división. La segunda la tenemos con el sexto rey, que fue Servio Tulio. ¿Se acuerdan que Servio Tulio fue bastante importante en el periodo de la monarquía? Entonces, en el 550 a.C., ¿qué es lo que hace él? Crea un sistema de clases y centurias. ¿Qué es la centuria? Bueno, es la unidad básica de la infantería compuesta por 80 hombres.
Ahora, ¿quién me puede decir qué es la infantería? Muy bien. ¿Y cómo lucha la militar principal? Ok, muy bien. Exacto, exacto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué está estipulado en torno a la renta? ¿Se acuerda que explicamos largo y tendido también qué era la renta en clases pasadas, ¿verdad? Bien. Entonces, es aquí donde está el origen de lo que es una legión. ¿Qué es una legión? 4.200 hombres de infantería militar básica. Después hablamos del 405 a.C. de Marco Furio Camilio. Camilo les dije. Creó la legión manipular. 30 manípulos de 2 centurias cada uno, que se mantendría esto hasta el siglo II a.C. Y luego, ya en el 311, el poderoso ejército, comandado por sus cónsules, es vencido a manos de los samnitas en la batalla de las Orcas Caudinas. En el 199 a.C., en la batalla de Cinocéfalos, las legiones de Roma, comandadas por Flaminio, vencerían al ejército macedonio de Filipo V. En el 107 a.C., la legión fue reestructurada por Cayo Mario, quien introdujo la organización en cohortes y ya un ejército profesional y permanente. En el siglo IX, que esto ya es después de Cristo, ¿verdad? 3 legiones romanas fueron aniquiladas, comandadas por el general del ejército romano, que se llama legado. Legado es la palabra técnica para lo que es un general del ejército romano, por eso les puso así entre paréntesis. Publio Quintilio Vario, a manos de los germanos. Y en el 212, seguro que ya saben, el famoso edicto de Caracalla. ¿Qué dice el edicto de Caracalla? Que toda persona libre en el imperio se le concede la ciudadanía de Roma y que es apto para el servicio militar. Entonces, este ejército romano se compone básicamente de infantería, porque es la única unidad que puede atacar y defenderse con eficacia. ¿Qué significa la palabra eficacia? Porque eficacia no usamos solamente en lo que es historia. Eficacia es una palabra bastante versátil que vamos a encontrarla en educación, vamos a encontrarla en el ámbito empresarial, vamos a encontrarla. Exacto, ellos logran el objetivo. Eficacia es lograr el objetivo que vos querés, que vos te propones, ¿verdad? Ahora, al lado de eficacia, casi siempre aparece otra palabrita que es eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Que no está aquí, pero suele aparecer al lado. Eficiencia es cuando logra... Sí, escucho. Exactamente, ¿verdad? Con los recursos que uno tiene o con los mínimos recursos. Esa es la eficiencia. Bien. Entonces, tenemos a 8 legionarios aquí en la imagen. Significa un contubernio. 10 contubernios son 80. Significaría entonces una centuria. 2 centurias, que serían 160, sería un manípulo. 3 manípulos es igual a una cohorte. Y 10 cohortes es igual a una legión. Estas tropas, ¿cómo se movían? Con orden. ¿Para qué? Para ocupar una buena posición de disparo y evitar el ataque directo de los enemigos. Ya dijimos que Servio Tulio, volvemos a recordar nada más, que toma como base la diferencia de clases para organizar la sociedad romana. Y en el siglo IV
se aplica, antes de Cristo, el modelo de falange. ¿Se acuerdan ustedes del modelo de falange que ya vimos en Grecia? Entre las últimas unidades. ¿Se acuerdan? Uno me dijo sí. ¿Y el resto? Sí, exactamente. Y después van alzándose. Bueno, sí, van para arriba. Excelente. Entonces, luego se sustituiría, dice, por un modelo articulado en manípulos que eran unidades tácticas de 200 hombres. Esta nueva legión dividida en manípulos de 2 centurias entonces quedaba con una línea delantera. Son 3 líneas importantes. La primera están los más jóvenes, los que acaban de entrar en la edad de servicio militar. Detrás de esos jóvenes le teníamos a ya hombres fuertes y veteranos que se los llamaba princeps. Estos princeps llevaban escudos y armas. En una segunda línea le tenés a los lanceros, que son los hastati, ¿verdad? Tenían armadura ligera, como lanza y jabalina, y el resto tenía escudos. Y en una tercera línea estaban los soldados veteranos y que tenían gran valor, que se los denominaba triari. Entonces aquí tenemos un poquitito de lo que es la centuria, 80 hombres. Una cohorte era 480 hombres y una legión tenía un total de aproximadamente 6.000 hombres. No sé si quieren hacer algún comentario o vamos bien. Ok. Bien, se entiende. O sea, yo traté de, reducirlo lo más sencillo, básico y entendible posible. ¿Por qué? Porque hay miles de formas de presentar la parte militar de Roma, ¿verdad? Entonces, yo no quiero complicar, ¿verdad? Y quiero que se entienda, quiero que sea sencillo, entender que una legión, eran 6.000 hombres aproximadamente. Una cohorte, eran 480. O una centuria, que se habla mucho de centuria, centuria lo van a encontrar en todos lados, disculpen. Hablamos de 80 hombres y no de 100, como la mayoría cree que son 100 hombres, ¿verdad? Y pasamos a lo que es la expansión de Roma, la conquista de Italia. ¿Qué hicieron los romanos? Fueron ganando terreno, ¿verdad? Desde que iniciaron, conquistaron los territorios latinos, los territorios correspondientes a Etruria, etruscos, ¿verdad? Y las ciudades griegas del sur de Italia. Entonces, tras la eliminación de la monarquía, hablamos de la ciudad de Tíber, que fue capaz de imponerse en sus enfrentamientos contra los vecinos que tenía, que eran los ecuos y los volscos. Los celtas, por su lado, descendieron en el siglo V a.C. a la península itálica, causando pavor. Vencieron en el 391 a los romanos y saquearon la ciudad. El Capitolio resiste durante 7 meses y luego compra su retirada. En el 334 hablamos de una serie de ciudades-estados que fueron incorporadas al cuerpo político de Roma. Roma, por su parte, también contuvo a los celtas, es decir, acá ya empezamos a hablar de las constantes peleas, guerras y dominaciones que tenemos en esta parte, ¿verdad? Y lo que hace Roma en el 333, al poder contener a los celtas, es disolver la Liga Latina que se había conformado. Entonces, se mantiene sí un derecho latino, que es el de otorgar al pueblo de Lacio la participación en la ciudadanía romana. Y luego hablamos de la lucha contra la Confederación Samnita. Esta, en realidad, son 3 guerras, se libraron 3 batallas, ¿verdad? Pero yo solamente les pongo en un renglón porque no vamos a hablar de estas guerras, tenemos otras 2 guerras de las cuales sí vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, entre el 343 al 272
tenemos que se libraron estas guerras y que fueron 3 en total, en donde los samnitas fueron sometidos al poderío romano. Roma desafió a Samnia, tomando bajo su protección a las ciudades-estados de Campania. Entonces transgrede un tratado que habían firmado en el 350 a.C. Y empieza el antagonismo entre Atenas y Esparta en el siglo V a.C. ¿Se acuerdan de quién era el siglo V a.C.? ¿A quién correspondió? En Atenas específicamente. Sí, y que creo que ustedes expusieron sobre él, ¿verdad? Así mismo. Y en el Mediterráneo, entonces, compitieron Siracusa y Cartago. Los griegos habían establecido en la costa de Italia desde lo que es Tarento, Cumas y Sicilia, asegurándose el estrecho de Mesina. Y fundan en el 600 a.C. lo que es Marsella, Masilia se llamaba. Yo le escribí en Masilia. Las debilidades entonces que tenían los griegos era la lucha entre sus propias ciudades-estado. Entonces, dice, hubiera sido sometido por cartagineses si no hubieran creado estructuras que superaran las dimensiones de sus ciudades-estado. Siracusa entonces empieza a convertirse en una gran potencia en la época de Dionisio I y que comienza Dionisio a fortificar esta ciudad. De hecho, era la ciudad mejor protegida en la cuenca del Mediterráneo. Encerró a los cartagineses y a sus aliados en el ángulo noroccidental de la isla. El objetivo en Italia era Cere. Cere fue una ciudad etrusca meridional con salida al mar que era aliada a Roma. Ahora, Dionisio comete 2 errores. Primero, en el 390, que entra en guerra con otras ciudades griegas y agota a Siracusa. Y el segundo es volver a guerrear contra Cartago en el 383 a.C. Entonces, fue derrotado por los cartagineses y tuvo que hacer la paz cediendo importantes territorios. Y después ya hablamos de las guerras púnicas y el dominio mediterráneo. ¿Qué son las guerras púnicas? ¿Alguien ya leyó algo sobre ellas? Uh-huh. ¿Qué más? Uh-huh. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte? Sí. Uh-huh. Ok. Muchísimas gracias. Se nota que ya estuvieron leyendo sobre las guerras púnicas. Mm. Ujú. Qué interesante, eso no sabía. Bueno, seguimos entonces. Vamos a desarrollar las guerras púnicas y con eso cerramos hoy. ¿Está bien? Bueno. Tipo, bueno, no me queda de otra. Bien, guerras púnicas y el dominio mediterráneo. Corto, sencillo y conciso. Que fueron conflictos armados que se enfrentaron entre Roma y Cartago. Bueno, la primera guerra abarca el periodo del 264 al 241, en donde se empiezan a movilizar armadas y ejércitos, como entonces no se habían registrado en la cuenca mediterránea.
Entonces, ¿cuáles fueron las causas? Las causas fueron las tres más importantes. La expansión romana, que ya se estaba viendo, ¿verdad? Entonces, para el dominio comercial, porque Cartago tenía su dominio comercial en el Mediterráneo. Por el otro lado, la invasión de una ciudad que se llama Mesina, que era una ciudad griega en poder de los romanos. Pero esta ciudad de Mesina tenía el apoyo de Cartago. Cuando empiezan a tener sus diferencias, los griegos piden ayuda a los romanos. Entonces, como piden ayuda de Roma, pero tenían el apoyo de Cartago. Ahí es donde empieza el problema entre Roma y Cartago. Y en tercero, Roma se apoderó de territorios antiguamente que pertenecían a Cartago. Bueno, entonces acá tenemos la imagen o el mapa de lo que fue la primera guerra púnica del año 264 al 241. Sencillamente tenemos a Roma con sus aliados, al imperio, lo que era al menos en ese entonces el imperio cartaginés, ¿verdad? Hasta aquí, acá está Siracusa, y le tenemos a Siracusa aquí, ¿verdad? Entonces, fue una guerra eminentemente naval, en donde nace de un conflicto entre los oscos y la invasión de Siracusa. La guerra empezó con la derrota de los cartagineses en Agrigento. Roma entonces dedica la capacidad a una nueva y masiva armada, con naves que fueron más ágiles y veloces, además de la infantería. Cartago firma en el 241 su tratado de paz, en el que entregaba a Sicilia la totalidad. Sicilia es la isla más grande, bueno, en su totalidad al dominio romano. La segunda parte de esta guerra fue del 218 al 201, desatada por cartagineses. ¿Por qué? Porque atacaron una ciudad hispana de Sagunto. Entonces, al frente de estos cartagineses estaba el famoso Aníbal Barca. Conduce el ejército, ¿verdad?, por el norte de Hispania y cruza los Alpes. Queda en Italia, él, donde estuvo 16 años. Entonces, mientras tanto, los romanos estaban un poco ocupados con otras batallas al mismo tiempo entre Sicilia e Hispania y también contra el rey Filipo V de Macedonia, en donde se habla ya aquí, dentro de esta guerra púnica, está lo que es la primera guerra macedónica en Grecia. Entonces, esta situación, ¿cómo se resuelve? Con una victoria romana en Hispania y el retorno a Sicilia de las legiones romanas a cargo de Publio Cornelio Escipión, que es el famoso, el africano. Bueno. Aquí tenemos también un mapa de lo que es la Segunda Guerra Púnica, y en donde se ven las victorias púnicas, que están en verde, aquí por ejemplo, acá también, bueno, y las victorias romanas que están en rojo. Y la tercera y la última, desde el 149 al 146, básicamente Roma lo que hace es una serie de reclamaciones cada vez más exigentes para que pueda declarar una guerra abierta a Cartago. Pero Cartago no cae en el juego de Roma de empujarlo para que empiece esta casus belli o esta guerra, ¿verdad? Entonces, como se niegan a las reclamaciones, Roma declara abiertamente el inicio de la Tercera Guerra Púnica. Publio Cornelio Escipión, que ya es el nieto, derrota a las defensas cartaginesas tras 3 años de asedio. Entonces, Cartago fue saqueada, quemada, ciudadanos apresados y vendidos como esclavos. ¿Por qué hace esto Roma? Porque ve cómo va surgiendo de vuelta Cartago después de la Segunda Guerra Púnica. Bueno, entonces, en este 146 a.C. es la destrucción definitiva de Cartago. Y aquí tenemos un poco el esquema del desarrollo de las 3 guerras púnicas, en donde le tenemos a Roma, por un lado, que se empezó a adueñar de lo que era el sur de Italia, bueno,
y a Cartago, que se había convertido en una importante potencia y había dominado Sicilia. Y Sicilia era, como les digo, la isla más grande que estaba cerca de Italia. Entonces, la primera guerra púnica del 264 al 241 es disputada el control de Sicilia, el mar Adriático, en donde Roma obtiene la victoria y Cartago lo que hace es iniciar la colonización hispana. En la Segunda Guerra Púnica, el general Aníbal ataca a Roma desde Italia atravesando los Alpes, en donde dijimos que quedó 16 años, ¿verdad? Escipión el africano derrota a Aníbal en la batalla de Sama y Roma inicia la conquista de Hispania para poder expulsar a los cartagineses. Y en la tercera guerra púnica, del 149 al 146, Roma ataca a Cartago para impedir el resurgimiento y hay una destrucción definitiva de Cartago. Con todo esto, entonces Roma se convierte en potencia hegemónica del Mediterráneo. Muy bien. Hasta ahí vamos. La tercera clase, que es la siguiente, probablemente vamos a terminar. Muy bien. ¿Consultas sobre esto antes de cerrar? Sí,